Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Tuba Büyüküstün acaba de borrar el apellido de Engin Akyürek de sus redes sociales y todo indica que la ruptura es definitiva. La historia de amor que cautivó a miles podría haber llegado a su fin. En las últimas horas, los fans de la pareja se vieron sorprendidos por un gesto que no pasó desapercibido. Tuba, quien en su perfil había mantenido el nombre Tuba Büyüküstün Akyürek durante meses, decidió eliminar el apellido de Engin de su biografía. Esta acción encendió las alarmas de todos los seguidores, quienes ya venían sospechando que algo no andaba bien entre ellos. No ha sido una decisión impulsiva. Esto viene de semanas de silencio, de miradas vacías, de mensajes que ya no eran para mí, habría dicho Tuba a una persona cercana. Aunque la actriz no ha dado declaraciones públicas, su entorno confirma que la relación con Engin pasaba por uno de sus peores momentos desde hace tiempo. Todo comenzó con una serie de eventos que, si bien parecían menores, fueron acumulándose. Cancelaciones de compromisos conjuntos, falta de interacción en redes sociales, y más recientemente, la ausencia de Engin en una importante premiación donde Tuba fue homenajeada. Cuando se le preguntó por él en la alfombra roja, la actriz solo respondió con una sonrisa tensa: "Hoy estoy aquí por mí, no por nadie más". Una fuente del equipo de producción con el que ambos trabajaban reveló que los últimos días en el set fueron fríos. Ya no se hablaban como antes. Solo lo justo para las escenas. Tuba incluso empezó a llegar sola y salir rápido. Engin, por su parte, se notaba afectado, más callado que de costumbre. El punto de quiebre habría sido una conversación privada donde, según testigos, Tuba le dejó claro a Engin que necesitaba respirar: "No puedo seguir si todo se reduce a fingir. Me estoy perdiendo en este silencio". Esa frase, según amigos del actor, lo dejó sin palabras. Engin la miró, suspiró profundo y solo dijo: "Si esto es lo que necesitas, te dejo ir". Desde entonces, los pasos de Tuba han sido firmes. Ha retomado proyectos en solitario, viajado con sus hijas a una casa de campo lejos del ruido de Estambul y, como gesto final, eliminó el apellido Akyürek de sus redes. Ese simple movimiento digital fue suficiente para confirmar lo que muchos temían: el amor había llegado a su fin. Sin embargo, no todo es frialdad. Fuentes cercanas aseguran que Tuba sigue teniendo palabras de respeto hacia Engin. "Siempre será parte de mi historia. Pero ya no somos parte del mismo futuro", le habría dicho a una amiga en una videollamada reciente. Por su parte, Engin se ha refugiado en el trabajo y ha evitado hablar del tema. Aunque algunos allegados aseguran haberlo escuchado decir: "No me arrepiento de nada". Amar a Tuba fue real. Lo que ha ocurrido después ha sido una ola de reacciones en redes sociales. Miles de seguidores comentaron la decisión de Tuba de borrar el apellido de Engin, interpretándolo como una señal definitiva. Algunos mostraron apoyo a la actriz, otros lamentaron la separación y no faltaron quienes pidieron una segunda oportunidad para la pareja. "Aún creo en ustedes, el amor verdadero no se acaba así", escribió una fan. Otra comentó: "El silencio también habla, y a veces, duele más que las palabras". Mientras tanto, los rumores no tardaron en expandirse por el círculo mediático. Se especuló con la posibilidad de una traición, pero ambos han sido muy cuidadosos en no manchar la imagen del otro. Según una periodista que ha seguido la carrera de ambos desde sus inicios, Tuba y Engin son personas discretas, maduras, y aunque lo suyo haya terminado, lo están manejando con mucha dignidad. Una escena reciente captada por paparazzis reforzó aún más la versión de una ruptura serena pero definitiva. Engin fue visto saliendo solo de un restaurante que solía frecuentar con Tuba. Según testigos, el actor lucía abatido y evitó responder preguntas. Solo pronunció una frase mientras entraba a su coche: "Lo intentamos".
A veces eso no es suficiente. En paralelo, Tuba ha compartido en sus redes imágenes de sus hijas, libros y paisajes naturales. No hay rastro de dolor evidente, pero tampoco señales de celebración. Está en un proceso de aceptación, indicó una amiga cercana. No es fácil cerrar una etapa que fue tan significativa, pero ella siente que es lo correcto. La historia entre Tuba y Yenjin parecía destinada a perdurar. Ambos habían hablado en entrevistas anteriores sobre el valor de la honestidad, del respeto mutuo y de construir una relación con bases firmes. Sin embargo, incluso esas bases parecen haberse debilitado con el tiempo, las agendas profesionales y las diferencias de prioridades personales. No se trató de falta de amor, confesó una persona muy cercana a Yenjin. Fue más bien que, con el tiempo, se dieron cuenta de que querían cosas distintas. Él está enfocado en crecer como actor y asumir desafíos internacionales. Ella quiere estabilidad, tiempo para sus hijas, paz interior. El golpe emocional, sin embargo, ha sido profundo. Yenjin ha pospuesto varios compromisos públicos. Canceló una entrevista programada con un medio extranjero y no ha participado en las actividades promocionales de su nuevo proyecto. Algunos miembros del equipo aseguran haberlo visto más introspectivo, incluso melancólico. No habla mucho, pero cuando alguien le menciona a Tuba, guarda silencio y mira al vacío, reveló un técnico del rodaje. Por su parte, Tuba ha tomado un rumbo diferente. Se ha refugiado en la escritura. Estoy comenzando a escribir cosas que nunca me había atrevido a decir en voz alta, publicó en una historia. Muchos interpretaron ese mensaje como una especie de desahogo emocional. También se la ha visto retomando prácticas espirituales, meditación y largas caminatas por el bosque. Una amiga suya afirmó, ella no está huyendo del dolor. Lo está abrazando con madurez. La historia entre Tuba Büyüküstün y Yenjin Akyürek ha sido, para muchos, un reflejo de lo que el amor puede ser, hermoso, intenso, pero también frágil. Aunque los detalles íntimos de su separación probablemente nunca sean contados por completo, lo cierto es que el respeto que se profesan ha evitado que esta ruptura se convierta en un espectáculo mediático. En una reciente aparición pública, Tuba fue abordada por un periodista que, sin rodeos, le preguntó, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Ella se detuvo, lo miró con serenidad y respondió, a veces amar también es saber soltar. Luego, se marchó sin dar más declaraciones. Esa frase ha resonado fuertemente entre sus seguidores, quienes ahora intentan comprender que el fin de una historia no siempre es una derrota. A veces, es simplemente el comienzo de otro camino, diferente, quizás más solitario, pero necesario para el crecimiento de cada uno. Y mientras Tuba y Yenjin siguen sus caminos por separado, el recuerdo de lo que fueron sigue vivo en la memoria colectiva de quienes creyeron en su historia. Una historia que, aunque terminó, dejó huellas imborrables en los corazones de miles. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este es el fin definitivo o hay esperanza de reconciliación? Suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que aún tiene mucho por contar.